Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos conversando con Arturo Ramos de todo este proceso postelectoral. Acompáñenme. Mi estimado Arturo, bienvenido nuevamente a este tu espacio, a Abogacía Trabajando. Pues bueno, te tuvimos por supuesto previo a las elecciones, importantísimo todo lo que nos comentabas, cómo se desarrolló ya la jornada electoral, ya pasó por supuesto, y me parece importante ahora abordar pues la parte post-electoral, concretamente para entender pues muchas cuestiones, sobre todo que siguen ahorita en el día a día, en discusión, para entender un poquito mejor de qué va. Previo a esto, Arturo, te diría, ¿qué lecciones nos dejaron, digamos, concretamente estas elecciones, que son las más grandes que ha habido? Bueno, pues son muchas las lecciones que nos deja. Evidentemente, pues no se esperaba el resultado tan contundente, es decir, es una respuesta de la democracia y hay un claro mandato. Y yo creo que se abren buenas paradojas, preguntas sobre cómo va a ser esa nueva democracia. Hay quien afirma que estamos ante un nuevo régimen donde parece que este partido hegemónico, Morena, pues ha llegado para quedarse y no de cualquier forma, sino no parecieran unas elecciones normales, sino unas elecciones que marcan claramente una nueva manera de ser del país en su vida política, y habrá que ver, se abren buenas interrogantes sobre cómo será ese ejercicio en el poder. Me parece que eso estamos todavía masticando, analizando ese resultado. Hay que decir, el proceso electoral todavía no acaba, estamos en una etapa que es la de resultados electorales y que hay algunas impugnaciones. Si bien es cierto, es contundente los resultados en muchas de ellas, hay en algunas otras que estarán cerradas y que seguramente habrá impugnaciones. Hubo una parte de recuento de votos y es muy probable que haya una serie de recuentos a nivel jurisdiccional, ¿no? Es decir, todavía hay, aunque ya está muy claro el resultado, la perspectiva, el horizonte, pues hay algunos temas todavía pendientes que quedan del proceso electoral. Sí, yo creo que tampoco habría una diferencia, digo, está el porcentaje y la cantidad de votos, como tú dices, que ya se decidió pues, en este ejercicio democrático, me parece que está muy marcado, muy claro, definitivamente. Pues sí, las impugnaciones que pueda haber en algunas, digamos, zonas o estados en donde a lo mejor, pues sí, por temas del crimen, quizás está muy Sí. marcado que no hubo votación para la oposición, sino para el partido en el poder, etcétera. Digamos, ¿cuál sería el reencuentro que dejaron las elecciones en general? Sí, bueno, evidentemente eso, ¿no? Un claro mandato, una decisión política muy clara, mayoritaria. También decir que hay un porcentaje, si bien es la minoría, pues que claramente no estaría de acuerdo con esa renovación. Hay quien lee estas elecciones como una premiación al actual gobierno a nivel federal, pero habrá que ver también, y ese es el reto de las democracias, cómo va a funcionar con esa minoría que claramente está en contra y que también tendrá que saber la oposición cómo reinventarse, cómo saber conectar y cómo también tener cabida a esas minorías. Me parece que el discurso, por lo menos en estos primeros momentos de la presidenta electa, pues ha sido de calma, de concordia, de tratar de cerrar las heridas que pudieron haberse abierto, y en ese sentido me parece que puede ser algo positivo. El gran reto será en lo inmediato. Ya tenemos temas como esto que ya seguramente lo abordaremos en otros programas, el tema de la reforma judicial, que incluso para la barra se vuelve relevante porque la propia presidenta ha dicho que se convocará y seguramente estará nuestra barra, pues para comentar estos temas. Creo que esa es la gran paradoja. ¿Cómo será el ejercicio del poder? ¿Cómo tener cabida el resto de las posiciones políticas que no compartan Claro. con la mayoría, y cómo en todo caso la democracia tendrá que desenvolverse, ¿no? Y en ese mismo orden de ideas, justamente, Arturo, porque me parece una pregunta importante, lo decías al inicio y concuerdo con esta hegemonía del actual partido de Morena, ¿qué viene hacia futuro para
el resto de los partidos políticos, concretamente la oposición? Por ahí, bueno, el PRD, pues de entrada me parece que ya perdió el registro, Sí, no sé si a nivel nacional, si en ciertas jurisdicciones lo mantiene porque sí logró el porcentaje sí, mínimo. Es decir, ¿qué sigue con estos partidos políticos en cuanto a tema presupuesto, sí. en cuanto a un futuro, lo que tú dices? ¿Cómo ves tú esta dinámica de reinventarse y de hacer algo más? Sí, bueno, por un lado, en el tema estrictamente electoral de las reglas, pues evidentemente los partidos políticos que alcanzaron el registro, pues tienen derecho a las prerrogativas, al financiamiento, en función del porcentaje que recibieron. Hay que recordar muy brevemente esta regla del 70-30 Ujú. que se establece en la Constitución. 70% del financiamiento y del tiempo de radio y televisión se reparte en función de la votación que hayan recibido, mientras que el 30% de manera igualitaria. Entonces ahí, digamos, los que han alcanzado el porcentaje, pues seguirán teniendo esas prerrogativas en función de esa votación que todavía está por definirse, digamos, puntualmente los porcentajes más exactos. Y el caso del PRD, que se vuelve emblemático, un partido que se volvió el más importante En de la ciudad. izquierda de la ciudad históricamente, pero que evidentemente no supo estar, digamos, en esta nueva dinámica. Parece que toda esta base social y política pues se la llevó Morena y es una, pues, ejemplo de cómo el PRD, como un partido político, pues si no está en consonancia con las mayorías, puede perder ese registro, ¿no? Y se vienen exactamente paradojas, es decir, ¿qué otros partidos de izquierda que no sean Morena van a poder capitalizar y tener esa base que se identifica con este ideario político, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Te preguntaría, porque insisto un poco en este tema de la hegemonía, que ya la vimos hace muchos años con el Partido Revolucionario. ¿Realmente estamos ante un partido hegemónico o es más bien un gobierno de coaliciones? Yo creo que, bueno, habría que decir que también esto apenas comienza, es decir, este cambio estamos tratando de entender qué es lo que pasó, aunque Ujú. ya pasaron algunos días, hay un proceso también de asimilar, ¿no? Porque hay, digamos, señalamientos concretos de gobiernos de Morena y Claro. aún así fue arrasador e incluso con mayor porcentaje de votación si se compara con las últimas elecciones presidenciales. Entonces, me parece que la contundencia de la respuesta, la marcada diferencia es lo que nos hace pensar que tal vez sea una nueva hegemonía. Esto sobre todo si se le agrega el tener esta mayoría calificada, prácticamente el Senado apenas a dos senadurías, que hace pensar que en todo caso este partido y sus aliados indudablemente pues van a poder hacer los cambios constitucionales que ya se ha anunciado, ¿no? Todo esto del el plan A, el plan B y ahora el plan C, Ujú. que marcadamente tiene alguna trascendencia en el tema del Poder Judicial, cómo cambiar pues la manera en cómo se designan a los jueces. Me parece que se abre esa idea de una hegemonía Sí. importante, pero habrá todavía capítulos que ver, historia que analizar, pero un capítulo importante de esta historia se dio el domingo del 2 de junio. Entonces se abren indudablemente varias paradojas, sobre todo en esta manera del ejercicio del poder. Es decir, cómo puede haber en todo caso controles. Decías muy bien que esta historia la hemos visto de alguna manera cuando el PRI era pues, la hegemonía política, era un partido que predominaba en todos Ujú. los ámbitos. Recordemos esta frase del carro completo, ¿no? Es decir, Correcto. llevarse todos los cargos de elección popular disponibles y que el propio partido, por la subsistencia, y en ese sentido habría que recordar a Reyes Heroles, fue abriendo el sistema con estas reformas en los 70 de los diputados de partido, los diputados plurinominales, que le empezó a dar, si bien de manera muy incipiente, cierta pluralidad. Me parece que en otros tiempos, y a diferencia de ese momento de hegemonía del priato, pues hoy en día lo que llama mucho más la atención es que fue a partir de un régimen democrático. Es Sí. decir, si bien hay voces poco creíbles de que haya habido fraude, hubo a lo mejor
estas intervenciones por parte del presidente, pero que en una u otra manera otros presidentes han también querido intervenir en los procesos electorales. Hoy en día esa marcada hegemonía o de lo que podríamos vislumbrar como una futura hegemonía, pues indudablemente se debe después de un proceso democrático. Tal vez esto es lo más poderoso, lo más llamativo, porque fue la decisión de la mayoría del electorado que se inclinó por esta manera de ver el panorama de la vida pública de México, ¿no? Sí, totalmente, y coincido, porque sí, yo creo que un poco a lo mejor, pues este discurso que se ha venido dando, como tú dices, a lo mejor de ciertos personajes no tan creíbles o notas no tan creíbles de un posible fraude, pues yo creo que no, digo, el resultado y el porcentaje es tan alto y tan evidente, no solo a nivel presidencial, sino fue en general, en las alcaldías, en gubernaturas, salvo quizá el caso, por supuesto, de Jalisco, que ahorita comentaremos un poco. Hablabas justamente del tema Congreso, todo el tema legislativo, que aparte, pues, supongo que, no sé, los pocos legisladores del PRD quizá, pues, de repente digan, me voy a Morena o al Verde, entonces, pues, ahí se junta un poquito más de lo que necesitan. Lo que sí ha habido un poco de discusión en medios y que cuál es, digamos, la interpretación correcta que se le debe dar al texto constitucional, etcétera, es lo de la famosa sobrerepresentación. ¿Cómo aplica? Porque claro, sí, la Constitución establece el porcentaje, digamos, que no podría ser rebasado. Habla en específico de partidos, no de coaliciones, que me parece que es un poco la discusión y la interpretación. Pero yo creo que va inmerso. ¿Tú cómo ves esta parte y en qué consiste? Para que la gente entienda realmente qué es la sobrerepresentación y por qué la puede tener. Sí, la Constitución habla tanto de sobre como de subrepresentación y marca hasta 8 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si un partido recibió del 100%, el 60%, el 70%, lo lógico es que ese porcentaje de votación se vea reflejado en el número de curules en el Congreso. La Constitución permite, hay quien está en contra desde la sola disposición, pero el marco constitucional lo establece, que puede haber una sobrerepresentación, es decir, tener más curules en porcentaje en comparación de la votación que recibió un partido político. Por ejemplo, si un partido político recibió el 70% de los votos, pues la Constitución permitiría hasta un 78% de curules ya cuantificables. Y para esto hay toda una operación un tanto compleja sobre cómo asignar estas curules. Y el tema aquí es que dependiendo de cómo se hagan se desarrolle, le decimos los electoralistas, se corra la fórmula, puede, digamos, haber algunos desajustes, algunos llamarían, si se hace en función de un partido o de una coalición. Se habla, por ejemplo, en cálculos que pues como toda norma es interpretable y puede haber diferentes aproximaciones interpretativas, al desarrollar esa fórmula pudiera ser que partidos políticos de la coalición ganadora, a pesar de tener una mucho menor votación que el PRI o que otros partidos, pues pudieran tener en proporción a esa votación mayores curules. Entonces, hay algunas variaciones si se proyecta la fórmula en función del partido en lo individual que si en función de la coalición. Entonces, me parece que esto es lo que tendrá que indudablemente terminar en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior. Hay una serie de fases todavía por desarrollarse. El INE tiene que establecer en definitiva. Apenas el domingo pasado tuvimos ya las cifras definitivas en las senadurías. Esto se da 8 días después de la elección. Y habrá seguramente impugnaciones, algunas pocas, se prevé. Y eso habrá ajustes porque puede haber nulidad de casillas, y eso, aunque es mínimo el impacto, habrá que hacer esos ajustes. Y el gran tema será un tema interpretativo. Ya el Tribunal Electoral tiene algunas precedentes en cuanto al tema de coaliciones a nivel local, y al final del día me parece que, y porque no tenemos tanto tiempo, pero para explicarlo brevemente,
habrá que apelar esos principios de los límites de la sobre y de la subrepresentación, porque también un partido político no puede verse subrepresentado en menos del 8%. Entonces, luego el ajuste, el desarrollo de la fórmula, pues puede implicar estos debates. El tema es un tema interpretativo, pero al final del día lo que ha establecido el Tribunal Electoral es que, ya sea de coalición o de partido, al final del día no puede trastocarse una base principialista, que ningún partido o fuerza política rebase esos 8 puntos porcentuales en las curules en comparación a la votación que recibió. Entonces, me parece que es un tema bien interesante. Habrá que ver pues aquellos precedentes y algunas variaciones un poco para tener este panorama completo. Por ejemplo, en la jurisdicción norteamericana se habla del percolation, que es este fenómeno también en la física, que es una especie de depuración de un caso donde se escuchan todas las opiniones en torno a una determinada problemática. Y me parece que este puede ser un caso muy interesante. Se está convirtiendo en el tema fundamental postelectoral, porque se vuelve fundamental cómo quedarán esas mayorías en el Congreso. Si bien es claro que hasta donde tenemos la información, que en Cámara de Diputados la coalición gobernante tendrá esos curules y esa mayoría calificada, pues ya esos ajustes que pueda haber se tornan fundamentales. Y ahí es cuando justamente la independencia judicial, en este caso del Tribunal Electoral, pues tiene que demostrarse para tener la mejor decisión, la que más convenza y la que mejores razones tenga. Fíjate, Rodrigo, que yo creo que en la materia electoral se presentan algunas particularidades en el sentido de que decisiones como estas que seguramente se van a tomar, pues tiene que tener una capacidad al margen de la complejidad, porque es un asunto muy complejo, técnico, de aplicación de matemáticas, aunque esto no parezca extraño, sí tiene que ser una decisión que convenza y que al mismo tiempo pueda ser también comunicable. Einstein decía que si por más difícil o complicado, y mira que él tenía cosas muy complicadas que explicar, si no se explica en unas cuantas palabras, unas cuantas frases de una manera sencilla, pues bueno, es que no se tiene ese talento. Me parece que los momentos políticos, la exigencia de la democracia necesita justamente de tener una muy buena decisión, técnicamente impecable, pero que también tenga una solidez comunicativa para saber entender por qué tendría los alcances que tendría esta decisión, ¿no? Y sobre también la pregunta que hacía, si es eventualmente triunfo de coalición, me parece que no, me parece que es Morena y prácticamente su líder el que ha hecho que sea tan apabullante. Me parece que son realmente piezas complementarias, tanto el PT como el Verde, que han sabido colocarse en esa partido ganador, ¿no? Y en ese sentido me parece que es más que una coalición, es un partido con algunos partidos, incluso llamaría satélites o piezas complementarias de ese triunfo, ¿no? Sí, correcto. Y que siempre han existido, pero sí, ahorita son pieza fundamental en este tablero político electoral, sin duda, con la fuerza y demás que traen. En la Ciudad de México, entiendo, está pasando algo similar con la sobrerepresentación. Tengo entendido, y corrígeme si estoy mal, que por decir candidatos del partido Morena, que habían, digamos, sido votados, están acudiendo al Instituto Electoral de la Ciudad de México a decir, oye, pero quiero que me registres para el Verde, para el PT. Es decir, ¿eso se puede? Pues, es decir, ¿por qué se da ese fenómeno? Es un tema que seguramente será impugnable. Lo que decidió el OPLE en esta muy controvertida decisión del domingo pasado fue que efectivamente, para evitar esta sobrerepresentación, pues se dijeron, bueno, pues yo ya no pertenezco a este partido, me voy a otro, ¿no? Esto es un fenómeno que en la ciencia política y por lo tanto en el derecho electoral se ha preocupado, que es el transfugismo. Hay quien apela que pues, la libertad de ejercer los derechos de cambiar. El tema es el momento, la coyuntura y las maneras. Se criticó mucho que era el mismo formato, la misma carta, casi como una maquinación, digamos, operada previamente y que no apela a esa libertad individual, sino más bien a la coyuntura para que en todo caso no se vea subrepresentado un determinado partido político, en este caso Morena. Creo que es un tema que va a terminar en los tribunales, primeramente en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y muy posteriormente seguramente en las instancias federales. Me parecería que incluso alcanzaría
por los temas, sucede muy similar en materia de amparo. Si hay temas de constitucionalidad o convencionalidad, llegarían hasta la sala superior. Y me parece interesante que la discusión está abierta. Me parece que es un tema debatible, muy criticable por las formas y el momento en cómo se da. Me parece que tiene que ser revisable. Por supuesto que cada persona tiene libertad de estar en el partido que quiere, pero el tema es el momento y un poco esto que le llamamos nosotros los abogados, esta idea de fraude a la ley. Habrá que verlo, no conozco a detalle los planteamientos, pero sí lo que conocemos a nivel de la prensa, y es muy llamativo por justamente, me parece que deben de apelar a los principios constitucionales de que no exista esa sobrerepresentación. Yo diría, bueno, pues si ya tienen una mayoría contundente y clara, pues bueno, me parece que debería de apelarse. De todos modos, ya tienen ese triunfo muy marcado y habrá que ajustarse a los límites constitucionales, ¿no? Sí, entre el triunfo y los números, pues no hay, insisto, o sea, ni vuelta atrás, ni mucho que decir, son claros. Sí. Hablando justo de los organismos, de las instituciones, ¿qué desafíos ves que tendrán justo los organismos electorales? Bueno, efectivamente, me parece que son muchos. Me parece que la presión política del partido ganador y de su coalición, pues no dejarán de ejercer algún tipo de presión, como sucede en muchas otras ocasiones y de todos los partidos. Y en todo caso, el reto de las autoridades es saberse cómo manejar esa presión, ¿no? Que sepan resolver con una verdadera vocación constitucional, apelar a esos principios y evitar ese rebase o exceso digamos, dentro de los marcos del marco que marca la Constitución. Y en ese sentido es el gran reto, como siempre, de las autoridades electorales. No verse menoscabado su función y su objetividad en la decisión de casos complejos, ¿no? que la función electoral todo el tiempo los tiene. Y en ese sentido, ese es el gran reto. Finalmente las elecciones ya pasaron, se resolvieron, sucedieron bien, no hubo en términos generales acontecimientos de paz. No hay que olvidar, y aquí lo señalamos en su momento, Rodrigo, pues todos los temas de asesinatos de precandidatos, candidatos, que es un tema pendiente, gravísimo, y que aumenta en cada elección, y eso habrá que verlo también como un reto a futuro, cómo evitar, y esto indudablemente las autoridades electorales no es solo tarea de ellas, sino también de los órganos de seguridad, esto en un contexto generalizado donde en varios puntos del país hay una inseguridad notable. Pero me parece que en este último tramo del proceso electoral es que las decisiones, en todo caso controvertidas como esta que mencionas, pues se sepan conducir con la objetividad que demanda esas posiciones de las autoridades electorales. Entonces, pues, en nuestro caso, estar muy al pendiente, revisar con acuciosidad lo que ahí se resuelva y que siempre sea en función de la Constitución, ¿no? Indudablemente. Totalmente. Y a nivel local, por supuesto, también varios congresos pues, fueron ganados democráticamente, como bien comentas, por el Partido Morena y sus aliados. Con todo este tema de las reformas, que septiembre será, por supuesto, un mes bastante crítico, importante en ese respecto, con la fuerza que tiene el Congreso a nivel federal, de aprobarse las distintas reformas, más allá de que pues, dejen meter lápiz o no a los colegios de abogados, a las barras, a las escuelas de derecho, etcétera, que no sea solamente algo para legitimar, porque al final digan, pues bueno, el texto va como ya estaba, simplemente los escuchamos, era para que lo conocieran y demás. De pasar todo a las reformas a nivel local, con la fuerza que también tienen los congresos locales, ¿qué sigue? Sí, bueno, indudablemente me parece que es algo muy importante y en ese sentido creo que tenemos una responsabilidad y particularmente yo en la Comisión de Derecho Parlamentario, es pues darle seguimiento, efectivamente evaluar que esto no sea una manera nada más de legitimar, que por lo menos en lo que corresponde a nosotros sepamos señalar con claridad cuáles son los muchos problemas que pueden tener estas iniciativas de reforma, y eso me parece que es un papel muy importante que debemos de señalar. Es parte de la academia, es parte de las barras, aportar en ese sentido. Ya que nos hagan o no caso ya no depende de nosotros, pero sí aprovechar esos espacios. Exacto. Y también exigirlos. Ha habido en la pasada legislatura muchos
intentos de parlamentos abiertos que se hicieron y por lo menos en lo que a mí me respecta en alguno de ellos, en los temas de revocación de mandato, sí hubo alguna apertura y escucha en algunas de las propuestas que hicimos en lo personal, algunas en cuanto a los momentos de cuándo realizar la revocación de mandato, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero pensar, ¿no? Hay que pensar siempre de buena fe, que si bien tienen esta apabullante mayoría, pues que se pueden hacer. El propio PRI en su momento, sin ni siquiera esa legitimidad democrática, tuvo una tendencia, porque hubo personajes que hicieron posible esa apertura. Pienso en la figura de Reyes Heroles, ¿no? Quiero pensar que puede haber también voces en estos momentos de la coyuntura mexicana que estén dispuestos a cómo entender y cómo procesar. Yo pensaría que también una reforma de este calado y esta naturaleza, pues no puede quedar incluso en un plumazo en septiembre, ¿no? Como se pretende. Me parece que habrá que analizarse con más profundidad, que implicará un proceso largo. Sí. No sé si estén pensando ya el año que viene hacer la elección de jueces, pues esto necesita pensarse quiénes van a ser, qué vamos a hacer con los jueces que están. Siempre recordar que estos tamaños donde se quiere derrumbar una institución para edificar otra y que por supuesto tiene que haber cambios, eso sí, es claro, inevitable, no podemos decir que las cosas están bien y que sigan igual, pues también me parece que tiene que ver con la forma racional y paulatina. Las mejores reformas, y te lo digo desde la perspectiva constitucional electoral, y que han asimilado, que han pegado bien, déjame decirlo de esta manera, es cuando han sido de manera más paulatina. La judicialización de la política, el que las elecciones puedan terminar en un tribunal, pues fueron paulatinas. Primero se dijo a nivel de diputaciones, a nivel de elecciones municipales y posteriormente, dado el éxito que pudo darse en ese modelo, pues se fue increciendo para que después incluso las elecciones presidenciales puedan ser judicializables, ¿no? Me parece que fue una reforma, un ejemplo de reforma que fue paulatina, pensada, claro, y que creo que asimiló bien, ¿no? Me parece que eso es muy importante, que debemos de tomar eso en cuenta, ¿no? Correcto. Arturo, nos están quedando escasos 2 minutos. Te haré que hacer un par de preguntas muy sencillas. La primera es, ¿qué rol sientes que jugaron en las redes sociales, si es que lo jugaron o definitivamente no? Y la gente en dónde puede, digamos, seguir informada ya toda la parte postelectoral, justo con lo que decías, ahora vienen los tribunales electorales, es decir, toda esta parte. Sí, bueno, me parece, es una muy buena pregunta y habrá que tal vez tener datos de ello, de datos que midan estas circunstancias, pero me da la impresión, y es un dato ya que se tiene generalizado, las redes sociales influyen en la gente más joven y en las clases medias y en población y electorado urbano. No así tanto en el que es de mayores edades y que es de carácter rural. Creo que ahí sí jugaron un papel importante. Pues la gente que ve TikTok, la gente que ve Twitter, bueno, tú y yo consumimos mucho X ahora, ¿no? Facebook, indudablemente. Yo creo que sí tienen su capacidad de penetración, de hacer llegar información indudablemente a mucha gente. Hoy vemos que la televisión el electorado más joven pues ya no ven la televisión, es más común ver los streaming, por ejemplo, ¿no? O los podcasts, empiezan a escuchar una conversación, es más bien en los podcasts, y creo que ahí es donde tuvieron su peso específico, su influencia, e indudablemente debemos medir esto, ¿no? Creo que todavía se está acabando de asimilar el proceso electoral, acaba de terminar, pero me parece también que indudablemente cada vez crece más la importancia. Como tú sabes, el INE ha hecho convenios con las empresas de redes sociales, Facebook, Instagram, bueno, en general Meta, y otras como TikTok, justamente para poder medir y fiscalizar. Hoy en día, por ejemplo, entiendo que el INE con Facebook funciona muy bien, Facebook Irlanda, que es la que hace los convenios de todo tipo, en este caso de carácter legal, y hay una muy buena flujo de información, si me permites decirlo. Si detectan a partir de los PES que hay una propaganda que a lo mejor no fue detectada, el INE le puede requerir a Facebook y Facebook le rinde información, no así con otras empresas como puede ser X, sobre todo con el cambio que cuando Elon Musk compra lo que antes era Twitter,
Y en ese sentido es un reto que tendrían que hacer las autoridades electorales, tener un mayor acercamiento. Claro. TikTok viene con una fuerza notable y en ese sentido me parece que cada vez serán más importantes, siguen siéndolo, pero también me parece que en los sectores de mayor edad o menos urbanos tienen menor influencia, ¿no? Perfecto, Arturo. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este espacio para hablar justamente del post, todo el tema electoral. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos a todos. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más. Pues todas las reflexiones que ya nos comparte también Arturo, definitivamente, bueno, pues los números ahí están. Fue un triunfo sumamente marcado por el partido Morena y sus aliados, que viene con las instituciones electorales, las impugnaciones, que viene a nivel legislativo. Veamos cómo se va moviendo el tema de las iniciativas de reforma. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.